es una obra de la providencia que justo en este domingo de elecciones, donde hay tanto en juego para nuestro futuro, nos toque abordar la declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús como quien fue bautizado por el Espíritu Santo y quien bautiza con el Espíritu Santo. En cierto sentido, podemos resumir todas nuestras necesidades en el camino angosto como la necesidad de ser bautizados una y otra vez con el Espíritu Santo. Así que lo que el Señor tiene para decirnos hoy es sumamente importante, hermanos, y sumamente pertinente para el contexto en el que este día domingo cae. Juan capítulo 1, versículos 32 en adelante. Vamos a orar una vez más. Señor, yo te ruego que me bautices con tu Espíritu Santo para predicar tu palabra ahora. De tal manera que nuestras mentes sean alumbradas y nosotros podamos crecer en nuestra conciencia de nuestra necesidad de ser bautizados por tu Espíritu. Y oh Señor, yo te ruego que hoy nos sumerjas a todos más hondamente en tu poder. Que así sea. Amén. En mi exposición pasada, en el versículo 29, nos encontramos con Juan el Bautista proclamando la noticia más maravillosa de la historia de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay noticia más importante. No hay nada más feliz que pueda ser dicho esta humanidad. El gran Cordero de Dios vino y se llevó todos nuestros pecados. La ira de Dios ha sido removida y podemos, por lo tanto, reconciliarnos con Dios. Espero que todos estén disfrutando, por lo tanto, de la libertad de la culpa y que estén ahora listos para la segunda gran noticia que el Juan el Bautista va a proclamar hoy. Que aquel que quita nuestros pecados es también el que nos da el Espíritu de Dios. Así que hoy abordaremos preguntas como las siguientes. ¿Por qué Juan, el apóstol, incluye esta declaración del testimonio de Juan el Bautista entre las primeras narraciones históricas de su evangelio? ¿Por qué inmediatamente, en el segundo día que Juan nos relata de la vieja Palestina, él nos pone frente a Juan proclamando el bautismo en el Espíritu Santo? De todas las cosas que Juan pudo haber dicho acerca del ministerio de Jesús, ¿por qué comienza por acá? ¿Por qué en otras palabras la declaración que vamos a abordar hoy es tan importante? Ahora, recuerden que Juan el Bautista está hablando acerca del Mesías en el contexto de su negación de ser el Mesías y su afirmación de la superioridad del Mesías sobre él. En el versículo 15 él se dijo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En el versículo 21 y 22, versículos 21 y 22, yo no soy el Cristo, afirma Juan. No soy Elías, no soy el profeta. Versículo 23, yo solo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y en el versículo 27 afirma, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y ahora, versículos 31 en adelante, y yo no le conocía, dice Juan, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, en resumen, Juan está diciendo esta hora, yo no soy nada comparado con Jesús. Lo que él hace y lo que yo hago no tienen punto de comparación. Nos encontramos en dos categorías totalmente diferentes, tanto que yo ni siquiera me atrevo a desatar la correa de sus sandalias. Él está absolutamente delante de mí y sobre mí. Yo solo soy una voz y Él es el mensaje de mi voz. Yo bautizo en agua, Él bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el contexto. Yo bautizo en agua, Él bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, veamos 4 razones por las que el testimonio de Juan el Bautista acerca del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús y el poder de Jesús para bautizar a otros con el Espíritu Santo es importante. En primer lugar, es una señal evidente de la identidad mesiánica de Jesús. Es una señal evidente. Juan el Bautista fue un testigo ocular de este espectacular suceso. Versículo 32. Juan dio testimonio, nos dice Juan el apóstol. Juan el Bautista dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Lo he visto, dice Juan. Nos está informando de un suceso que realmente ocurrió. Juan el Bautista vio con sus ojos físicos, no fue una visión espiritual y no fue una conclusión. Él vio con sus mismos ojos al Espíritu de Dios descender en forma corporal como paloma sobre Jesús y posarse sobre él. Es una afirmación. Nosotros sabemos por el relato de los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas que este suceso ocurrió durante el bautismo de Jesús y que de hecho fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús. Y mientras lo bautizaba, Dios el Padre habla desde el cielo, grita desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Como una evidencia de su identidad mesiánica, este es mi Hijo amado, Él es el Mesías, dijo el Padre desde el cielo. La voz se había escuchado en el monte Sinaí, y una vez más el Padre habla a la humanidad para decir, este es mi Hijo, este es el Mesías. Sin embargo, Juan el apóstol no menciona que este suceso ocurrió en el bautismo. No está preocupado por hacer un énfasis acerca de cuándo ocurrió. No le importa para los propósitos de su evangelio, sus propósitos evangelísticos que creamos que Jesús es el Mesías. No le importa enseñarnos que este suceso ocurrió durante el bautismo. Lo que le importa es el suceso en sí. El descenso del Espíritu Santo. Porque, versículo 33, 2 razones. En primer lugar, Juan el Bautista nos dice que el Padre le dijo que aquel sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese era el Mesías. El que me envió a bautizar es Dios el Padre. El que me envió a bautizar, dice Juan el Bautista, el que me envió a bautizar en agua me dijo, a aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y la segunda razón es que él vio al Espíritu descender sobre Jesús de Nazaret. El Padre me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu, ese es el Mesías, y yo lo vi descender sobre Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Jesús de Nazaret es el Mesías. Versículo 31, y yo no le conocía, dice Juan, no sabía quién era él. Versículo 32, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Así que
el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús es una señal evidente de la identidad mesiánica de Jesús. Y por eso es importante. Por eso Juan lo incluye al principio de su evangelio, porque él quiere que creamos que Jesús es el Mesías. Esto realmente ocurrió. Juan el Bautista fue un testigo ocular. Y muchos más, miles más, fueron testigos oculares de lo que ocurrió. Miles escucharon al Padre. Miles que fueron a escuchar a Juan el Bautista predicar, escucharon al Padre decir, este es mi Hijo amado, y vieron al Espíritu descender como paloma sobre él. La vida de Jesús está llena de señales evidentes que confirman quién Él es. El Nuevo Testamento, para aquellos que no son cristianos, es el testimonio de testigos oculares acerca de todo lo que Jesús dijo e hizo. Y los milagros, señales y prodigios que ellos relatan confirman que su historia es real. No creemos en fábulas y mitos. Creemos en testigos que nos dijeron que con sus propios ojos vieron los milagros que están escritos en el Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, introduce todo lo que él tiene que decir con estas palabras. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, Jesús de Nazaret. Pues la vida fue manifestada, dice Juan, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algunos quizás decís, pero yo no lo vi. Yo no vi señales y milagros y prodigios, y si los viera, creería. Si viera a Jesús resucitar muertos, caminar sobre el mar, expulsar demonios con su palabra, multiplicar alimentos, morir y resucitar, creería en Él. Hoy estás escuchando el testimonio de un testigo ocular que vio todos estos sucesos. Vos no los viste, pero Él los vio. Y su testimonio es fiel. Los cristianos no creemos en una filosofía idealista que nos da consuelo en medio de nuestras debilidades. No inventamos un Dios que pueda ayudarnos con nuestros problemas. Creemos en hechos históricos narrados en lo que nosotros llamamos la Biblia. 66 libros escritos por más de 40 autores que nos relatan lo que ellos vieron con sus propios ojos. Miles de testigos oculares vieron lo que Jesús hizo. De tal manera que nadie lo puede negar. Así que el cristianismo es verdadero. Jesús de Nazaret es el Mesías. Lo es. Estamos leyendo historia. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El Padre habló desde el cielo y el Espíritu descendió para señalar de manera más clara que el sol del mediodía que Jesús es el Mesías. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3
al 8, porque yo os entregué, así como los apóstoles predicaban, yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Pero algunos ya duermen. Después apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles, y a último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo, quien escribe estas cosas, creía que Jesús era un blasfemo y había decidido terminar con la iglesia hasta que Jesús, resucitado de entre los muertos, se le apareció. Y él dice, se apareció a más de 500 personas a la vez, que todavía viven, vayan y pregúntenles. En primer lugar, es una señal evidente, y la vida de Jesús está llena de señales evidentes, testificadas por hombres que lo vieron con sus propios ojos, que vieron sus maravillas y sus señales. Por lo tanto, estamos obligados a creer en Él. En segundo lugar, el testimonio de Juan el Bautista es importante porque el Espíritu Santo descendió para quedarse sobre él. No solamente descendió, sino descendió para permanecer sobre él. Versículo 33, aquel sobre quien veas, le dijo Dios el Padre a Juan el Bautista, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse, pero el griego podría ser traducido más precisamente como lo hace la Reina Valera, y permanecer sobre él. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. La idea es posarse para quedarse sobre él, posarse para permanecer sobre él. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no descendió sobre él temporalmente, como sobre algunos reyes del Antiguo Testamento, como Saúl, por ejemplo. El Espíritu descendió momentáneamente sobre él y él profetizó. El Espíritu descendió sobre Jesús y permanece sobre él. Permanece sobre él, lo que significa que él sería dotado no solo para hacer un acto o una obra extraordinaria una vez en su vida, sino que toda su vida estaría marcada por milagros, señales, prodigios y obras extraordinarias. Toda su vida sería una manifestación de la presencia y el poder de Dios. Es por eso que a partir de ese momento él comienza su ministerio público. Y su fama se extiende por todos lados. De hecho, Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 34, nos dice que el Espíritu descendió sobre él sin medida. Aquel a quien Dios ha enviado, hablando de Jesús de Nazaret, dice, aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues, es decir, la razón, Él le da el Espíritu sin medida. Él le da el Espíritu sin medida. Así que Jesús recibió el Espíritu Santo para que permanezca sobre Él durante toda su vida terrenal, y el Padre le dio el Espíritu Santo sin medida, sin limitaciones. ¿Por qué Juan dice esto en el versículo 34? ¿Por qué dice sin medida? Porque el Espíritu puede ser dado por medida. ¿Recuerdan qué le dice, qué le pide Elías a Eliseo cuando Elías se marchó de este mundo? Dame una doble porción de tu Espíritu. Lo que se te dio para profetizar, para hacer milagros, quiero que se me dé el doble. Y así fue. Una doble porción de tu Espíritu, una doble porción del poder del Espíritu de Dios que está sobre tu vida. Y Juan dice, hermanos, que Dios el Padre dio a Jesús de Nazaret el Espíritu sin medida. Sin medida significa que la plenitud de Dios estaba sobre él. Que cada vez que Jesús hablaba, Dios hablaba. Que todo lo que él hizo fue divino. Sin medida, sin limitaciones.
Él no solamente fue un hombre ungido por Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él en tal grado que Dios, dice Juan, hablaba constantemente sobre él. Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios le da el Espíritu sin medida. Todo, absolutamente todo, por lo tanto, lo que Jesús dijo es lo que Dios dijo. Todo lo que Jesús hizo es lo que Dios hizo. No solamente algo, todo. Y no podría Dios haber hablado más de lo que lo hizo, ni mostrado más su poder de lo que lo hizo por medio de Jesús, porque Él tenía el Espíritu sin medida. El Espíritu, el Antiguo Testamento, dejó en claro que el tan esperado Mesías sería fortalecido por el Espíritu de Dios para realizar una obra extraordinaria en el mundo. En tercer lugar, entonces, el descenso del Espíritu Santo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de que el Mesías realizaría una obra extraordinaria en el mundo. En primer lugar, entonces, la mención del bautismo de Jesús, del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús es una señal evidente. En segundo lugar, el Espíritu permaneció sobre él para hacer una obra extraordinaria. Y en tercer lugar, es una prueba del cumplimiento de las profecías. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, profetizó: y brotará un retoño del tronco de Isaí, es decir, del linaje y la familia de David. Jesús de Nazaret es un descendiente de David, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todo esto le dio el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Isaías 42:1, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Esto es lo que el Padre gritó cuando Jesús se bautizó bajo Juan el Bautista. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Nada más ni nada menos. Sometería a todos los reinos del mundo en armonía con la voluntad de Dios el Padre. Isaías 61:1. Jesús citó este texto y dijo que se cumplió en él, en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y Juan dice, el Espíritu descendió sobre él. El Mesías, quien realizará todas estas poderosas obras, quien traerá justicia al mundo, quien será el Salvador de los afligidos, está entre nosotros. Está entre nosotros. Él vino, el Salvador del mundo vino. El descenso del Espíritu sobre él es la señal. En cuarto lugar, la cuarta razón por la que es importante que Juan mencione el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús es porque el Espíritu, según las profecías, no solamente descendería sobre él, sino que el Mesías recibiría poder para bautizar a otros en el Espíritu Santo. Recibiría poder para bautizar a todo el pueblo de Dios con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente aquellos quienes cumplían con un ministerio extraordinario como reyes, sacerdotes, profetas, etc., eran ungidos con el Espíritu Santo. Pero vendría un día, dicen las profecías, llegaría un día en el que todo el pueblo de Dios sería bautizado con el Espíritu Santo. Todos serían ungidos para realizar una obra inusual en el mundo. Juan dice, entonces, que Dios le dijo a él, a aquel sobre quien veas descender el Espíritu, este es el que bautiza con el Espíritu.
Las profecías dicen cosas como estas. Joel, capítulo 2, versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Isaías 44:3. Porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Oh, hermanos, Juan está diciendo entonces, Juan el Bautista está diciendo, los días del Mesías llegaron. El Salvador del mundo está entre nosotros. Él ordenará este caos. Recibió poder sin medidas para hacerlo. Y Él también bautizará al pueblo de Dios con el Espíritu Santo y un nuevo tiempo de abundancia será abierto. Ya no seremos un pueblo caracterizado por la sequedad, no seremos como tierra seca, vamos a ser como un jardín, vamos a ser como el paraíso de Dios, porque el Espíritu Santo como agua bendita será abundantemente derramado sobre todo el pueblo. Ancianos y niños, esclavos y libres, decían las profecías, sean igualmente bautizados por el Espíritu Santo. Este es el día, esta es la hora, ahora es, dice Juan, en el que los días de la gloria han llegado. Dios empoderará a su Mesías y a su pueblo para ordenar este mundo. ¿Qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo? Aquel sobre quien veas descender el Espíritu, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es, hermanos, más todo. El bautismo en el Espíritu Santo es más todo. Esa es la mejor forma que tengo de decirlo. Es más todo. La palabra bautizar significa sumergir. Ser bautizados en el Espíritu significa más todo. Más todo. Juan nunca explica en su Evangelio qué significa bautizar en el Espíritu Santo. Nunca lo hace. Nos da una pista de que es más todo. Cuando dice en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Jesús dice, Juan nos cuenta que Jesús dijo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, esta es una referencia al Espíritu Santo, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser. Oh, hermanos, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. De lo más profundo de su ser, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, como huerto de riego. Pero él decía esto, aclara Juan, del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Después de ser glorificado, después de morir, resucitar, ascender y ser coronado como cantamos hoy, Jesús recibió el Espíritu Santo y lo derramó sobre su pueblo. Ahora creo que cuando miramos el resto de la Escritura, podemos decir que ser bautizados en el Espíritu significa más, por lo menos de 4 cosas. Más de por lo menos 4 cosas. En primer lugar, más conocimiento de Dios. En segundo lugar, más santidad personal. En tercer lugar, más dones, herramientas, recursos para servir al pueblo de Dios y al mundo. Y en cuarto lugar, más unción, es decir, más respaldo de Dios para predicar el Evangelio al pueblo de Dios y al que no es el pueblo de Dios. La ilustración de que ser del bautismo del Espíritu Santo significa que Dios vendría a nuestras vidas con propósitos, poder, conocimiento y dones, a fin de capacitarnos para adorarlo y hacer que otros lo adoren.
En el Antiguo Testamento el Espíritu realizaba estas obras, Él daba conocimiento de Dios, santidad, dones y unción al pueblo de Israel, pero ahora lo haría en una medida mucho más abundante. No vendría a realizar algo nuevo, sino que vendría a realizar en gran escala lo que Él ya hacía en el Antiguo Testamento, solo en la vida de ministros especiales, como reyes, profetas, sacerdotes, etc. Por lo que no creo que lo que Juan tiene en mente cuando nos dice que Jesús bautiza en el Espíritu Santo, no creo que sea una referencia a la conversión, ni al hablar en lenguas, ni a una segunda y única bendición en la vida cristiana. Lo que creo que Juan tiene en mente es una teología en la que el Espíritu Santo viene al pueblo de Dios por medio de Jesús, por primera vez para traer más todo, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, y así sucesivamente para traer más todo. Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que incluso ser bautizados en el Espíritu Santo es solamente una ilustración, es un símbolo. Bautizar es sumergir, ser sumergidos en el Espíritu de Dios. Es una ilustración, como si Él fuese agua, aunque por supuesto que Él no es agua, es una persona. Pero también se usan otras ilustraciones como ser revestidos de poder, ser vestidos de poder o ser llenos del Espíritu. Son términos intercambiables que significan absolutamente lo mismo, el Espíritu viniendo a traer más todo. Por ejemplo, rápidamente, quiero que todos estemos seguros de que esto es bíblico. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y aquí dice Jesús, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. No dice bautizados en el Espíritu Santo, dice investidos con poder de lo alto. Es otra ilustración que significa lo mismo. Ser sumergidos, ser revestidos, es lo mismo. En el cumplimiento de esta promesa, en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5, vemos esto. Y reuniéndolos a sus discípulos, Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Mismo vocabulario que en Lucas capítulo 24, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que la promesa del Padre es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en el versículo 8 cambia las palabras y dice así, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que ser bautizados en el Espíritu Santo es recibir poder. Y la promesa es ser investidos de poder, es lo mismo. Y en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, cuando el Espíritu Santo finalmente desciende sobre ellos, como descendió sobre Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, se nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ser revestidos de poder, ser bautizados con el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo. Es Dios, el Espíritu Santo, viniendo a nuestras vidas para traer más todo. Es lo mismo. Así que cuando oramos, Señor, revestinos de poder, danos poder, llenanos de tu Espíritu, bautizanos en tu Espíritu, estamos pidiendo lo mismo. Dios, que tu Espíritu venga a nosotros, para que te conozcamos más, para que seamos más santos, para que nos dote para servirte, para que nos respalde mientras predicamos. Y esto no ocurre solamente una vez, ocurre vez tras vez. Los mismos que fueron llenos, bautizados, revestidos del Espíritu en Hechos capítulo 2, vuelven a hacerlo en Hechos capítulo 4, versículo 31. Oraron en medio de la persecución y el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En Hechos 1:8,
Jesús dice, cuando sean bautizados con el Espíritu, van a recibir poder para ser testigos. Y en Hechos 4:1, ellos son llenos del Espíritu Santo y hablan la palabra de Dios con valor. Son testigos. Debemos tener en claro, hermanos, que la Biblia no habla de un único derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo o sobre un cristiano particular, sino de un constante derramamiento del Espíritu Santo. Vez tras vez. En Gálatas capítulo 3, versículo 5, Pablo dice a la iglesia en Galacia: aquel pues, refiriéndose a Dios, aquel pues que os suministra el Espíritu, que os suministra el Espíritu, significa aquel que continuamente les da de su Espíritu. Continuamente lo hace. No lo hizo una vez, os suministra constantemente, efusión tras efusión, derramamiento tras derramamiento, grado tras grado, y no hay límites, hermanos. Podemos y debemos pedir constantemente mayores derramamientos del Espíritu Santo en medio de nosotros, mayores grados de vida, mayores grados de conocimiento, mayores grados de santidad, mayores dones, mayor respaldo para predicar el Evangelio. Solo a Jesús se le dio el Espíritu sin medida, pero nosotros podemos pedir más y más medidas del Espíritu Santo. No voy a detenerme por causa del tiempo a revisar los 4 elementos del más todo que el Espíritu viene a traer a nuestras vidas, pero déjenme al menos leer algún versículo bíblico con la esperanza de que nuestro entendimiento se abra. Más conocimiento. En el libro de Juan, Jesús dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dará testimonio de mí. Van a conocerme más y el mundo va a conocerme por medio del Espíritu Santo. Juan 16:14, cuando venga el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad significa que al recibir el Espíritu Santo conocemos más de la verdad de Dios. Un paréntesis experimental, hermanos. ¿No es cierto que cuando recibimos un mayor derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, comprendemos todo? Se terminan los problemas, las ansiedades, las preguntas. Lo entendimos. El Espíritu descendió y lo entendimos todo en un momento. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Quieren entenderlo todo? ¿Quieren sosegar su corazón? ¿Quieren que las preguntas más inquietantes que tienen sean respondidas? Necesitan un bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces el gozo en el conocimiento de Dios, el gozo de la salvación. Sabemos quién Él es. En Romanos 5:5 Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado. La palabra derramar evoca la imagen mental de una cascada, ¿no es cierto? Algo que está siendo derramado sobre nosotros. El conocimiento del amor de Dios nos es dado solo por el Espíritu Santo. ¿Querés el gozo de la salvación? Que proviene de la convicción de saber que sos amado por Dios como un hijo. Necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Es este conocimiento, dice Pablo en Efesios 3:19, que nos lleva a la plenitud de Dios. El conocimiento del amor de Dios en Cristo. Lo que necesitamos entonces es el bautismo en el Espíritu Santo. Más grados de derramamiento del Espíritu entre nosotros. En 1 Corintios 12:13 Pablo dice: nadie puede decir Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. No está hablando, por supuesto, de decir verbalmente, sino de decir salvíficamente, decir con el corazón, decir para salvación. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor para salvación si no es bautizado por el Espíritu Santo.
Si queremos confesar con más convicción, con más fe, con más peso de gloria en nuestro corazón que Jesús es el Señor, necesitamos más del Espíritu Santo. En segundo lugar, más santidad personal. Cuando Juan dice ríos de vida, Juan capítulo 7, ríos de vida brotando en nuestro ser. ¿Qué es vida sino santidad personal? Oh hermanos, ¿lo viven? Porque si no, es para ustedes. Si no, se lo están perdiendo. Ríos de vida, la vida de Dios, Dios en nosotros, fluyendo desde lo más profundo de nuestro ser, dice nuestro Señor Jesús. Desde lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. Piensen en eso, piensen. No hay banquete que pueda compararse con el bautismo en el Espíritu Santo. Dios llenándonos, no solo por fuera, por dentro. Ser arrojados al mar de la existencia de Dios para ser rodeados, sumergidos en Él y tragar agua. Ríos que brotan de dentro de nuestro ser significa que tragas agua en este río. En 1 Corintios 12:13 Pablo dice, porque todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para que lo tomes, no solo para que te bañes en Él, es para que lo tomes. Es tomar a Dios, beber a Dios y tener la vida divina en tu ser como la tuvo Jesús. Oh, Señor, abrí nuestro entendimiento. ¿Y qué produce el agua de vida? Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu esta es la vida, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Más y más grados y porciones de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de templanza, de mansedumbre, de dominio propio. Más y más y más. En tercer lugar, más dones. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, Pablo dice, a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Así que viene para nuestro propio beneficio personal, pero para manifestarse y hacer el bien a otros. A cada uno es todos. Es vos, yo, el de adelante, el de atrás, el de un lado y el del otro. El primero y el último. A cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Así que el bautismo del Espíritu Santo viene con herramientas, viene con regalos, viene con dones para servir al pueblo de Dios y al mundo. Viene para manifestarse a través de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, Pablo nos ordena, desead ardientemente los dones espirituales, desead ardientemente. Esto es lo mismo que decir, pidan un mayor bautismo en el Espíritu Santo. Pidan que el Espíritu se manifieste a ustedes y a través de ustedes de manera más poderosa. Es lo mismo. En cuarto lugar, unción, el respaldo de Dios. Esta vida del Espíritu que viene a nosotros y que fluye como ríos de agua de vida, se desborda hacia afuera. Se desborda hacia afuera.
de tal manera que el mundo puede ver que Dios está con nosotros y en nosotros. Esto fue lo que sucedió con Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dio en el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, vean, para anunciar el evangelio a los pobres. Vino a capacitarme para que pueda predicar las buenas nuevas a los pobres. Con poder significa. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis visto. Pero es lo mismo que él dijo que iba a suceder con su pueblo cuando ellos también como él sean bautizados por el Espíritu Santo. Recibiréis poder, una vez más, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra. Van a poder ir por todos lados anunciando el evangelio a los pobres, proclamando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, poniendo libertad a los oprimidos, proclamando el año favorable del Señor. Y es todo lo que vemos en el resto del libro de Hechos y del Nuevo Testamento. Esteban, Hechos 6:8, se nos dice que estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y discutía con muchos judíos, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. El Espíritu de Dios que estaba en él hablaba con tal autoridad y sabiduría que sus oponentes no podían contradecirlo. Es la misma sabiduría con la que Jesús podía tapar la boca de los fariseos y hacer que se maravillen los soldados romanos. Oh, hermanos, esto es lo que se nos prometió. Esto es lo que se nos prometió. El mensaje de Juan, hermanos, y toda la noche, esta frase que voy a decirles ahora se repitió en mi mente y en mi corazón y retumbó en todas las paredes de mi ser. Ese es el mensaje de Juan. El que fue bautizado es el que bautiza. El bautizado vino a bautizar. La muerte del Cordero de Dios liberó el poder de Dios en medio del mundo. Y el bautizado nos quiere bautizar. Estamos, hermanos, en la era del Espíritu Santo. O en palabras bíblicas, la iglesia es el ministerio del Espíritu, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. La gloria del ministerio del Espíritu. Nos bautizamos en el nombre de la Trinidad en aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que significa que debemos adorar a cada persona de la Trinidad. Debemos devoción y obediencia a cada persona de la Trinidad, pero cada persona de la Trinidad cumple una función diferente en la iglesia y estamos en la era en la que el Espíritu Santo empoderaría a su pueblo para poder servir al mundo como Jesús sirvió a Israel. Para que nosotros sirvamos acá a Rosario, a Santa Fe y a Argentina y al mundo entero como Jesús sirvió en Israel. De hecho, desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, convertirse en cristiano es recibir el Espíritu Santo. Convertirse en cristiano es recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, Pedro predica
diciendo: este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Vean esto, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis, así que convertirse era recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si se arrepienten y se bautizan confesando sus pecados, el Espíritu va a venir sobre ustedes. Así que la gente, cuando se bautizaba, iba con la expectativa de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y explica Pedro: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. En conclusión, hermanos, nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El Espíritu Santo viene para dar testimonio de Cristo en el mundo. El Espíritu Santo viene para bautizar a su pueblo para que Cristo sea proclamado en el mundo. El Espíritu Santo viene a fin de capacitarnos para poder honrar a Cristo con nuestra vida, para poder obedecer, para que podamos conocer a Cristo y obedecer a Cristo, y para que podamos llevar a otros a conocerlo y a obedecerlo. El Espíritu Santo viene a someterlo todo a los pies de Jesús. Es el propósito de nuestra existencia glorificar a Jesús, porque de Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para cumplir con el mismo propósito de nuestra existencia. Si queremos conocer a Jesús, ser puros como Jesús es puro y poder caminar con Él y poder honrarlo en medio de la iglesia y honrarlo en medio del mundo, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Si hay aspectos de tu vida que no están dando la máxima gloria a Jesús, hoy necesitas con urgencia, desesperadamente, ser bautizado en el Espíritu Santo. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea sumergido en el Espíritu de Dios, de tal manera que seas irreprensible en santidad delante de Él y empoderado para poder servir al pueblo y servir al mundo. Un cristiano hoy que no está lleno del Espíritu debería ser una normalidad y una tragedia. Alguien que no está viviendo de acuerdo a la promesa. Un cristiano en quien Dios no se manifiesta abundantemente es algo fuera de tiempo. Es algo que no debería ser. Toda tu vida exalta a Jesús. Toda tu vida exalta a Jesús. Estás lleno de la plenitud de Dios, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de paz, lleno de dominio propio, lleno de paciencia, lleno de mansedumbre, lleno de bondad. ¿O necesitas hoy ser lleno del Espíritu Santo? ¿Estás lleno de dones, de gracias para servir a la iglesia significativamente? ¿Estás sirviendo a la iglesia significativamente? ¿O necesitas hoy desesperadamente que el Espíritu Santo te dé poder para ser útil? ¿Estás predicando el Evangelio con fruto? De tal manera que alguien se convierte, que algo sucede, que la gente o se convierte o se enoja porque no pueden resistir la sabiduría con la que hablas. O necesitas hoy desesperadamente ser lleno del Espíritu Santo. Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos.
Ahora vamos a cantar y a pedirle juntos por medio de una canción al Espíritu de Dios que nos llene. Vamos a pedirle a Jesús que derrame más del Espíritu Santo en medio nuestro, pero cada uno de ustedes sabe cuál es su necesidad. Pídanlo, pídanlo, oren, rueguen con desesperación, sin inhibición, sin timidez, rueguen a Dios. Mientras cantamos y con sus palabras también, que los llene de su Espíritu Santo. Y si lo piden con fe, anhelando más que a la vida misma, más que al oro, que cada parte de su ser dé la máxima gloria a Jesús, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, para que vivan llenos del Espíritu Santo como un estilo de vida. No tienen por qué vivir secos cuando se prometió un derramamiento abundante de la vida de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Esto es tu necesidad, y todas nuestras necesidades entonces se resumen en la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. Así que debe ser una oración frecuente. Y aquellos que están entre nosotros y no son cristianos, Juan el Bautista, después de decir que Jesús de Nazaret recibió sin medida el Espíritu de Dios, nos dice: y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, ese hombre de la vieja Galilea, es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. No fue un hombre solamente, fue el Hijo de Dios. Juan, el escritor de este evangelio, comenzó su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y el Hijo de Dios es el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, aquel sobre quien el Espíritu de Dios descendió a la vista de todos sin medida. Crean hoy en el nombre del Hijo de Dios. Crean hoy en el nombre del Hijo de Dios. Crean hoy en el nombre de Jesús. Porque solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Solamente en Él, el Cordero de Dios, que fue entregado como un sacrificio por nuestros pecados, solo en Él hay reconciliación con Dios. Solo en Él podemos ser libres de la culpa de nuestras transgresiones. Crean en Él y vengan hoy a recibir al Espíritu Santo. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios vendrá sobre ustedes y los cubrirá con su poder, y ríos de agua de vida fluirán dentro de ustedes. Así que mientras ahora todos nosotros cantamos, confiesen sus pecados y digan a Cristo que lo aceptan como su Salvador y como su Señor, que renuncian a su vida y que lo coronan en su corazón como su Dios, y pidan que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y después acérquense a Ariel, a mí o a alguien más de esta iglesia para poder hablar con ustedes. Amén. Oh Señor, Señor Jesús, envía ahora tu Espíritu sobre nosotros, que caiga poderosamente y purgue todo pecado, queme toda inmundicia con su fuego y nos haga arder para vos en amor, en pasión, en gozo. Llenanos de tu poder, Señor.
Hoy es día de elecciones en nuestro país. ¿Quién sabe lo que pasará en nuestra tierra? Pero hemos escuchado lo único que necesitamos escuchar hoy, que debemos ser testigos. Debemos ser luz y no hay esperanza. La noticia más importante es que el Cordero de Dios quitó nuestros pecados. No quien gane las elecciones. Que Cristo es Rey, no quien va a ser el próximo presidente. Las votaciones son vanas, Señor, pero nosotros debemos ser testigos. Danos poder para ser testigos, para que todos en esta ciudad te conozcan, Señor. Que todos sepan quién es Jesucristo el Señor. Que toda criatura escuche de nuestra boca el Evangelio. Oh Señor, desatá un incendio más grande, aumentar nuestra llama. Que así sea. Amén.